Hay un tipo de silencio que incomoda más que los gritos. Un hombre entra a una reunión familiar. No sonríe automáticamente. No pregunta cómo están todos con esa desesperación social que esperan de él. Simplemente llega, se sienta y existe. Y todos sienten que algo está mal. ¿Por qué? Porque él no está actuando, no está representando el papel del buen chico que busca aprobación constante, no está mendigando cariño con sonrisas forzadas y preguntas vacías, simplemente es. Y esa autenticidad brutal, esa negativa silenciosa a actuar como títere emocional, los perturba profundamente. Tú conoces esa sensación, la has vivido 1000 veces. Entras a un lugar y automáticamente sientes la presión invisible de portarte bien, de ser amable, de sonreír aunque no tengas ganas, de preguntar cosas que no te importan a personas que tampoco te importan. Pero algo cambió en ti. Ya no juegas ese juego patético. Ya no finges interés por conversaciones vacías. Ya no sonríes como un perro entrenado esperando una caricia. Ya no preguntas ¿cómo estás? Cuando realmente no quieres saber la respuesta. Y esa honestidad, esa negativa a ser falso, los aterroriza. Porque toda la estructura social moderna está construida sobre una mentira fundamental, que todos debemos actuar como si fuéramos felices, interesados y conectados, incluso cuando estamos vacíos, aburridos y completamente desconectados. Pero tú rompiste el contrato social de la falsedad. Ya no actúas, ya no finges, ya no mientes. Simplemente eres, con la tranquila honestidad de quien dejó de necesitar la aprobación ajena para respirar. Los vikingos tenían una palabra para describir este tipo de presencia: Drotseti. El hombre que se sienta en su propio trono interior, que no busca validación externa, porque ya se ha validado a sí mismo en el tribunal más implacable de todos, su propia conciencia. Tú te has convertido en Drotseti. Caminas diferente porque ya no cargas el peso de las expectativas ajenas. Hablas diferente porque ya no filtras cada palabra buscando aprobación. Miras diferente porque ya no buscas aceptación en los ojos de otros. Y esa independencia emocional, esa autosuficiencia psicológica los enloquece. Porque están acostumbrados a hombres que mendigan, hombres que se disculpan por existir, hombres que modifican su personalidad según la compañía, hombres que viven en constante búsqueda de validación externa. Pero tú ya no menditas nada. En las reuniones familiares ya no preguntas qué esperan de ti, ya no actúas el papel del hijo, hermano o primo ideal, simplemente eres quien eres, sin disculpas, sin actuaciones, sin la necesidad enfermiza de caer bien a todo el mundo. En el trabajo ya no sonríes automáticamente al jefe. Ya no ríes chistes que no te parecen graciosos. Ya no finges entusiasmo por proyectos que te aburren. Haces tu trabajo con profesionalismo, pero sin prostituir tu autenticidad. En las relaciones sociales ya no preguntas ¿qué quieres hacer cuando tienes planes propios? Ya no dices como tú quieras cuando tienes preferencias claras. Ya no te adaptas como camaleón emocional a cada persona que conoces. Y esa coherencia, esa integridad inquebrantable, los desestabiliza completamente.
porque han construido toda su identidad sobre la aprobación de otros. Viven como actores en una obra de teatro eterna, representando personajes que creen que los demás quieren ver. Pero tú dejaste de actuar. Te quitaste la máscara y decidiste vivir con el rostro desnudo. Y en una sociedad de máscaras constantes, un rostro auténtico es una provocación intolerable. Los débiles lo sienten inmediatamente. Tu presencia genuina les refleja su propia falsedad. Tu tranquila autosuficiencia les muestra lo desesperadamente dependientes que son de la validación ajena. Tu silencio cómodo les grita lo incómodos que están con su propia compañía. Por eso te llaman raro cuando simplemente eres auténtico. Por eso te llaman antisocial cuando simplemente no actúas. Por eso te llaman arrogante cuando simplemente tienes dignidad. Su odio no es personal, es existencial. No te odian por lo que haces, te odian por lo que representas. La posibilidad aterradora de vivir sin máscaras, sin actuaciones, sin la prostitución constante de la propia autenticidad. El hombre domesticado vive como un perro entrenado. Sonríe cuando le dicen que sonría. Ladra cuando le dicen que ladra. Se sienta cuando le dicen que se siente. Pero tú dejaste de ser perro domesticado. Te convertiste en lobo. Y los perros domesticados siempre odian a los lobos. No porque los lobos los ataquen, sino porque los lobos les recuerdan lo que solían ser antes de entregar su libertad por un plato de comida y una caricia ocasional. Tu simple existencia sin disculpas es un espejo que refleja su cobardía. Tu tranquila autenticidad es una luz que expone su falsedad. Tu silencio cómodo es un rugido que despierta lo que mataron dentro de sí mismos. Los cuervos observan desde las ventanas. Odín sonríe desde dimensiones invisibles. Los ancestros vikingos asienten con aprobación ancestral. Han reconocido la señal antigua. Un hombre auténtico camina entre máscaras. Y las máscaras siempre temen a los rostros verdaderos. ¿Cuándo dejaste de actuar para empezar a ser? En un mundo de esclavos voluntarios, la libertad es un crimen. Él no pide permiso para tomar decisiones sobre su propia vida. No consulta al comité invisible de opiniones ajenas antes de actuar. No verifica si sus elecciones van a ofender a alguien. Simplemente decide y actúa. Y eso es imperdonable en una sociedad construida sobre la necesidad obsesiva de consenso. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión importante sin explicársela a nadie? ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste de trabajo, terminaste una relación o elegiste un camino de vida sin pedir la bendición de familiares, amigos o la sociedad entera? No puedes recordarlo, ¿verdad? Porque te enseñaron que ser libre es ser egoísta, que tomar decisiones autónomas es ser insensible, que vivir según tus propios principios es ser arrogante. Te domesticaron con culpa, pero Él rompió esas cadenas invisibles. Ya no pide permiso para entrenar su cuerpo mientras otros se pudren en sofás. Ya no se disculpa por leer libros mientras otros consumen basura digital. Ya no justifica por qué ahorra dinero mientras otros lo desperdician en placeres efímeros.
Sus decisiones son suyas, sus consecuencias también. Los vikingos conocían este tipo de libertad. La llamaban Sjálfráðr, la capacidad de gobernarse a sí mismo sin interferencia externa. No era anarquía, era soberanía personal. El hombre Sjálfráðr no vive sin reglas, vive según reglas que él mismo ha elegido conscientemente, no según reglas que otros le han impuesto por miedo, manipulación o chantaje emocional. Él ha desarrollado algo que aterroriza al mundo moderno: criterio propio. Ya no necesita que otros le digan qué está bien y qué está mal. Ha desarrollado su propia brújula moral. Ha construido su propio sistema de valores. Ha forjado su propio código de honor. Y cuando vive según ese código, cuando toma decisiones basadas en su propio juicio, cuando actúa sin pedir permiso, los esclavos emocionales enloquecen. ¿Quién te crees que eres para decidir por ti mismo? Esa es la pregunta que siempre le hacen, como si decidir por uno mismo fuera un privilegio que se debe ganar, no un derecho que se debe ejercer. Como si la autonomía personal fuera una arrogancia que se debe castigar. Como si ser libre fuera un pecado que se debe expiar. Míralo caminar por la vida. No pide permiso para establecer límites. Cuando alguien irrespeta su tiempo, no explica por qué eso le molesta. Simplemente establece el límite. No voy a tolerar esto. Punto. Sin justificaciones, sin disculpas, sin negociaciones. Los otros gritan: «Eres muy duro, tienes que ser más flexible». Él responde con silencio, porque ya aprendió que quien negocia sus límites termina sin límites. No pide permiso para elegir su compañía. Ya no tolera personas tóxicas porque son familia. Ya no soporta amigos destructivos porque tenemos historia. Ya no aguanta relaciones que lo drenan porque hay que ser comprensivo. Discrimina, elige, selecciona. Los otros gritan: «Eres muy selectivo. Tienes que aceptar a la gente como es». Él responde eligiendo mejor compañía, porque ya aprendió que quien no discrimina su círculo social termina rodeado de parásitos. No pide permiso para tener estándares altos. En el trabajo, no acepta mediocridad para llevarse bien con el equipo. En las relaciones, no baja sus expectativas para ser más accesible. En la vida, no reduce sus objetivos para no intimidar a otros. Sus estándares son altos porque él se ha vuelto una persona de alto valor. Los otros gritan: «Eres muy exigente, tienes que ser más realista». Él responde manteniéndose exigente, porque ya aprendió que quien baja sus estándares obtiene exactamente lo que merece: mediocridad. No pide permiso para cambiar de opinión. Cuando descubre que estaba equivocado, no se aferra a su error por orgullo. Cambia, se adapta, evoluciona, sin explicaciones, sin disculpas por haber crecido. Los otros gritan: «Eres inconsistente, no se puede confiar en ti». Él responde siguiendo evolucionando, porque ya aprendió que quien no cambia de opinión nunca, no tiene opiniones propias. Esta libertad de acción sin permiso previo genera una reacción visceral en los esclavos emocionales, porque ellos viven pidiendo autorización para todo. Piden permiso para estar tristes,
Piden permiso para estar contentos. Piden permiso para tener opiniones. Piden permiso para cambiar de trabajo. Piden permiso para terminar relaciones tóxicas. Piden permiso para perseguir sus sueños. Y cuando ven a alguien que simplemente actúa sin pedir esa autorización, cuando ven a alguien que vive como dueño de su propia vida, no sienten admiración, sienten terror, porque su libertad expone la esclavitud voluntaria de ellos. Su autonomía revela la dependencia patética de ellos. Su soberanía personal desnuda la mendicidad emocional de ellos. Por eso no lo llaman libre, lo llaman egoísta. Por eso no lo llaman autónomo, lo llaman insensible. Por eso no lo llaman soberano, lo llaman arrogante. Pero él conoce la verdad que ellos no pueden aceptar. No es egoísta vivir tu propia vida, es responsable. No es insensible tener límites, es sano. No es arrogante tomar tus propias decisiones, es maduro. El mundo los ha convencido de que ser libre es ser malo, que ser autónomo es cruel, que ser soberano es peligroso. Y tienen razón en una cosa, él es peligroso, no porque vaya a lastimarlos, sino porque su ejemplo de libertad es contagioso. Y si otros hombres ven que es posible vivir sin pedir permiso, si descubren que la autonomía personal no es un privilegio sino un derecho, si se dan cuenta de que pueden ser dueños de su propia vida, el sistema de control emocional colapsa. Por eso lo atacan, por eso lo marginan, por eso lo odian. No porque sea cruel, sino porque es libre. Y en un mundo de esclavos voluntarios, la libertad es el crimen más grande que puedes cometer. ¿A quién le pides permiso para vivir tu propia vida? Él no nació con honor, lo forjó en el fuego más brutal de todos, la desilusión total. Hubo un día en que pidió permiso por última vez, un día en que se arrodilló ante la opinión ajena y entregó su alma a cambio de una sonrisa de aprobación que nunca llegó. Ese día, algo se rompió dentro de él para siempre. ¿Sabes cuál fue ese momento? El momento en que se dio cuenta de que había pasado toda su vida mendigando amor de personas que nunca lo amarían, pidiendo respeto de personas que no lo respetaban ni a sí mismas, buscando validación de personas que vivían vacías por dentro. Había prostituido su autenticidad por migajas de aceptación, y las migajas nunca llegaron. Esa noche se miró al espejo y vio algo que le heló la sangre, un extraño, un hombre que no reconocía, un fantasma de quien había sido antes de entregar su esencia a cambio de nada. Los vikingos tenían un ritual para estos momentos de claridad brutal, Vapnatak, el momento en que un guerrero toma las armas por primera vez, no contra enemigos externos, sino contra la versión cobarde de sí mismo. Él hizo su propio Vapnatak. Esa noche tomó las armas contra el hombre que había sido, el hombre que pedía perdón por respirar, el hombre que modificaba sus opiniones según la compañía, el hombre que vivía como camaleón emocional, cambiando de color según el ambiente. Y lo mató, sin piedad, sin remordimiento, sin nostalgia.
Lo estranguló con sus propias manos hasta que dejó de respirar para siempre. La primera muerte que eligió fue la muerte de su necesidad de agradar. Durante años había sido el buen chico que nunca incomodaba, el que siempre decía sí aunque quisiera gritar no, el que sonreía cuando le daban órdenes que odiaba, el que tragaba humillaciones porque no valía la pena discutir. Esa versión de él murió ahogada en su propia sangre. De sus cenizas nació algo nuevo, un hombre que ya no buscaba caer bien a todo el mundo, un hombre que prefería ser odiado por ser auténtico que amado por ser falso. La segunda muerte que eligió fue la muerte de su miedo al rechazo. Había vivido toda su vida con terror a que lo rechazaran. Por eso nunca expresaba opiniones controversiales. Por eso nunca defendía principios incómodos. Por eso nunca tomaba posiciones que pudieran generar conflicto. Vivía como un fantasma, sin sustancia, sin presencia, sin convicción. Esa versión cobarde murió quemada viva en el fuego de su nueva determinación. De sus cenizas surgió un hombre que entendía una verdad fundamental. Quien tiene miedo al rechazo, ya se ha rechazado a sí mismo. La tercera muerte que eligió fue la muerte de su adicción a la validación externa. Había vivido como un drogadicto emocional, buscando su dosis diaria de aprobación. Checaba constantemente las reacciones de otros para saber si estaba haciendo bien. Modificaba su comportamiento según las caras que veía a su alrededor. Era un esclavo de la opinión ajena. Esa versión patética murió degollada por la espada de su autosuficiencia naciente. De sus restos emergió un hombre que había encontrado la única validación que importa, la suya propia. La cuarta muerte que eligió fue la muerte de su necesidad de explicarse ante el mundo. Había gastado años de su vida justificando cada decisión como un acusado justifica sus actos ante un juez. Perdón por elegir esto, perdón por no elegir aquello, perdón por ser diferente. Vivía como un criminal que debe explicar por qué merece estar vivo. Esa versión suplicante murió crucificada en la cruz de su nueva dignidad. De su sacrificio nació un hombre que entendía que quien se explica constantemente se desvaloriza constantemente. La quinta muerte que eligió fue la muerte de su tolerancia a la falta de respeto. Durante años había tragado humillaciones para mantener la paz. Había aceptado tratos indignos para no causar problemas. Había tolerado que pisotearan su dignidad porque no valía la pena discutir. Había confundido la paciencia con la cobardía. Esa versión sumisa murió ahogada en el río helado de su nuevo autorrespeto. De su muerte emergió un hombre que establecía límites claros y los defendía sin negociación. Pero la muerte más dolorosa, la más necesaria, la más transformadora, fue la muerte de su niño interior que gritaba pidiendo que alguien más arreglara su vida. Ese niño eterno que esperaba que llegara mamá a salvarlo, que esperaba que llegara papá a protegerlo, que esperaba que llegara una mujer a completarlo, que esperaba que llegara un jefe a valorarlo, que esperaba que llegara el mundo a reconocer su grandeza.
Ese niño había que matarlo con la verdad más brutal de todas. Nadie viene a salvarte. Nadie puede vivir tu vida por ti. Nadie puede darte lo que no te das a ti mismo. Lo enterró vivo en el cementerio de su nueva madurez. Y de esa tumba, de esa muerte voluntaria del niño dependiente, nació algo indestructible, un hombre completo en su propia soledad. El proceso de transformación no fue rápido, no fue fácil, no fue indoloro. Fue esa crisálida de la mariposa, una muerte aparente seguida de un renacimiento real. Durante meses vivió en el silencio más profundo que había experimentado, no porque fuera antisocial, sino porque estaba escuchando por primera vez la voz de su propia conciencia, sin la interferencia de las expectativas ajenas. Durante meses se sintió completamente solo, no porque estuviera aislado, sino porque había dejado de buscar completitud en otros y estaba aprendiendo a encontrarla en sí mismo. Durante meses se sintió extraño en su propia piel, no porque hubiera algo malo con él, sino porque estaba habitando por primera vez su autenticidad real, sin máscaras, sin actuaciones, sin prostituir su esencia. Pero del otro lado de esa muerte voluntaria, del otro lado de ese dolor elegido conscientemente, emergió algo que el mundo moderno había olvidado: un hombre con honor. No honor otorgado por otros, honor forjado en el fuego de sus propias decisiones difíciles. No honor heredado de títulos o posiciones, honor ganado a través de mantener su palabra, incluso cuando nadie estaba mirando. No honor teórico aprendido en libros, honor práctico, vivido en el día a día de sus elecciones más íntimas. Pero del otro lado de esa muerte voluntaria, del otro lado de ese dolor elegido conscientemente, emergió algo que el mundo moderno había olvidado: un hombre con honor. No honor otorgado por otros, honor forjado en el fuego de sus propias decisiones difíciles. No honor heredado de títulos o posiciones, honor ganado a través de mantener su palabra, incluso cuando nadie estaba mirando. No honor teórico aprendido en libros, honor práctico, vivido en el día a día de sus elecciones más íntimas. Ahora camina diferente, porque lleva dentro algo sagrado, la tranquila certeza de quien nunca más negociará con su propia conciencia. Sus pasos resuenan con el eco de batallas interiores ganadas. Su silencio está cargado del peso de decisiones tomadas sin pedir permiso. Su mirada refleja la profundidad de quien ha bajado a sus propios infiernos y ha regresado purificado. Los cuervos reconocen ese honor ancestral. Odín asiente desde Valhalla. Los guerreros vikingos levantan sus copas de hidromiel en reconocimiento de un hermano que ha pasado por el fuego y ha emergido transformado. El honor no se regala, se forja. El honor no se hereda, se conquista. El honor no se declama, se vive. Y él ha aprendido a vivir con honor, incluso cuando nadie está mirando.
especialmente cuando nadie está mirando. Apaga todas las luces, siéntate en completo silencio. Pregúntate, ¿qué versión cobarde de mí mismo necesito matar para que nazca mi honor? Siente el peso de esa muerte necesaria en tu pecho. Respírala, acéptala. Este es tu Vapnatak, tu momento de tomar las armas contra tu propia cobardía. ¿Cuántas versiones cobardes de ti mismo tienes que matar antes de encontrar tu honor? Él camina como una antorcha en la oscuridad, no porque busque ser visto, sino porque su honor auténtico irradia una luz que no puede ser apagada, ignorada o disimulada. Y esa luz molesta profundamente a quienes han elegido vivir en las sombras de la falsedad. La luz del guerrero no busca iluminar a otros, simplemente ilumina. Como el sol no decide a quién calentar, él no decide a quién incomodar con su autenticidad. Simplemente existe con la tranquila coherencia de quien ha alineado sus palabras con sus acciones, sus principios con sus decisiones, su interior con su exterior. Y esa coherencia brutal es insoportable para los que viven divididos. Cuando él entra a una habitación llena de hombres que actúan papeles, su sola presencia expone la actuación de todos los demás. No necesita decir nada, no necesita hacer nada. Su simple existencia auténtica es un contraste tan marcado que hace que todos los demás se sientan como impostores. La luz del guerrero revela lo que otros prefieren mantener oculto. Revela que ese hombre exitoso está vacío por dentro y llena su vacío con posesiones. Revela que ese hombre popular es profundamente inseguro y llena su inseguridad con aprobación externa. Revela que ese hombre poderoso es fundamentalmente débil y disfraza su debilidad con agresividad. Revela que ese hombre feliz está profundamente triste y esconde su tristeza detrás de sonrisas forzadas. No los juzga, no los critica, no los ataca. Simplemente existe con tal nivel de autenticidad que su luz natural expone las máscaras de todos los demás. La luz del guerrero no se puede falsificar. Han intentado copiarlo, han intentado actuar como él, han intentado imitar su tranquila seguridad, su silencio cargado de significado, su manera de caminar sin pedir perdón por ocupar espacio. Pero no pueden, porque su luz no viene de técnicas aprendidas o estrategias calculadas. Viene de batallas interiores libradas en soledad. Viene de decisiones difíciles tomadas sin testigos. Viene de principios mantenidos cuando nadie estaba mirando. Su autenticidad se forjó en el fuego de la desilusión y se templó en el acero de la disciplina personal. No se puede imitar lo que no se ha vivido. La luz del guerrero hace preguntas incómodas sin abrir la boca. Su sola presencia genera cuestionamientos. ¿Por qué él no necesita constantemente validación y yo sí? ¿Por qué él puede estar cómodo en silencio y yo necesito llenar cada pausa con palabras vacías? ¿Por qué él puede tomar decisiones sin consultar a todo el mundo y yo necesito la aprobación del comité?
¿Por qué Él puede establecer límites sin sentir culpa y yo me siento mal cada vez que digo no? ¿Por qué Él puede caminar solo sin sentirse vacío y yo me siento incompleto sin constante compañía? Esas preguntas son como dagas clavadas en el alma de los que viven falsamente. La luz del guerrero no se disculpa por brillar. Antes, cuando su luz comenzaba a brillar, inmediatamente la atenuaba para no intimidar a otros. Se hacía pequeño para que otros se sintieran grandes. Escondía su autenticidad para no hacer sentir mal a los falsos. Había aprendido a ser una lámpara con regulador de intensidad, siempre ajustándose al nivel de comodidad de los demás. Ya no. Ahora brilla con la intensidad natural de quien ha encontrado su verdad interior. No se disculpa por tener principios, no se excusa por tener disciplina, no pide perdón por tener honor. Su luz es constante, inquebrantable, sin regulador externo. La luz del guerrero atrae a unos y repele a otros. Los que tienen algo real dentro de sí mismos se sienten atraídos hacia él como polillas hacia la llama. Reconocen en él algo que ellos también buscan: autenticidad sin disculpas, principios sin negociación, honor sin concesiones. Pero los que viven de apariencias se sienten repelidos por su luz como vampiros se alejan del amanecer. Su presencia les recuerda lo que han perdido, lo que han vendido, lo que nunca tuvieron el coraje de desarrollar. No puede ser amado por todos, y ya no lo intenta. Prefiere ser respetado por pocos que fingidamente querido por muchos. La luz del guerrero no predica, practica. No da sermones sobre la importancia del honor, vive con honor. No dicta conferencias sobre la disciplina, es disciplinado. No escribe posts motivacionales sobre la autenticidad, es auténtico. Su vida es su mensaje, sus acciones son su filosofía, su ejemplo es su enseñanza. Los vikingos tenían una expresión: Ljós y Myrkri, luz en la oscuridad. Se refería a los guerreros cuyo honor brillaba tan intensamente que podía guiar a otros incluso en las noches más oscuras del alma. Pero también sabían que esa luz tenía un precio: la soledad del que camina adelante. Él es Ljós y Myrkri. Camina adelante, alumbrando el sendero no porque sea su responsabilidad guiar a otros, sino porque es imposible esconder la intensidad de quien vive con honor verdadero. Su luz molesta a los que han elegido la oscuridad de la falsedad. Su claridad perturba a los que han elegido la confusión de la mediocridad. Su firmeza incomoda a los que han elegido la fluidez de la conveniencia. Su coherencia aterra a los que han elegido la división interna como forma de vida. Por eso intentan apagar su luz. Lo llaman arrogante cuando simplemente tiene dignidad. Lo llaman inflexible cuando simplemente tiene principios. Lo llaman frío cuando simplemente no es desesperado. Lo llaman antisocial cuando simplemente es selectivo. Pero su luz no se puede apagar desde afuera, porque no viene de fuentes externas que pueden ser cortadas. Viene del honor interno que ha forjado a través de decisiones conscientes tomadas en la soledad de su propia conciencia. Viene de la integridad que ha construido manteniendo su palabra incluso cuando nadie estaba mirando. Viene de la autenticidad que ha desarrollado rechazando actuar papeles que no le pertenecen. Su luz es inextinguible porque es autoalimentada.
Y en un mundo de lámparas que dependen de la electricidad externa de la aprobación ajena, una antorcha que arde con fuego propio es considerada un milagro por unos y una amenaza por otros. Los cuervos vuelan en círculos sobre su cabeza, reconociendo la señal ancestral. Odin sonríe desde Asgard, viendo a otro guerrero que ha aprendido a ser luz en la oscuridad. Los ancestros vikingos asienten, sabiendo que el linaje del honor continúa. Él no busca ser una luz incómoda, simplemente se ha vuelto imposible de ignorar. Y en un mundo que prefiere la oscuridad cómoda de la mediocridad, la luz auténtica siempre será vista como una provocación. ¿Tu autenticidad incomoda a los falsos o te has vuelto tan falso como ellos? Al final, todo se reduce a una verdad incómoda. Él no es el problema. El problema es un mundo que se ha vuelto alérgico a la verdad. Un mundo que prefiere mentiras dulces a realidades amargas. Un mundo que elige la comodidad de la falsedad sobre la incomodidad de la autenticidad. Un mundo que ha convertido la mediocridad en virtud y el honor en crimen. Y él se niega a participar en esa farsa colectiva. No es cruel, es verdadero. Cuando dice no, no lo dice para lastimar, lo dice porque significa no. Cuando establece límites, no lo hace para ser malo, lo hace porque los límites son necesarios. Cuando rechaza participar en conversaciones vacías, no lo hace por arrogancia, lo hace porque valora su tiempo y su energía. Cuando se aleja de personas tóxicas, no lo hace por crueldad, lo hace por supervivencia emocional. Pero en un mundo acostumbrado a hombres que dicen sí cuando quieren decir no, en un mundo habituado a hombres que sonríen cuando quieren llorar, en un mundo que espera hombres que actúan papeles en lugar de vivir su verdad, su honestidad brutal es percibida como violencia. No es insensible, es selectivo. Ha aprendido que la compasión indiscriminada es crueldad disfrazada, que ayudar a quien no quiere ser ayudado es perder el tiempo, que dar energía a quien la desperdicia es malgastar un recurso sagrado. Por eso ya no se desgasta tratando de salvar a quien no quiere ser salvado. Ya no invierte tiempo en personas que no valoran su presencia. Ya no gasta energía emocional en relaciones que no nutren su alma. Ha desarrollado algo que el mundo moderno perdió: discriminación consciente. Pero en una sociedad que predica que todos merecen una oportunidad, en una cultura que enseña que hay que aceptar a la gente como es, en un mundo que confunde la tolerancia con la sabiduría, su selectividad es vista como falta de corazón. No es insensible, es selectivo. Ha aprendido que la compasión indiscriminada es crueldad disfrazada, que ayudar a quien no quiere ser ayudado es perder el tiempo, que dar energía a quien la desperdicia es malgastar un recurso sagrado. Por eso ya no se desgasta tratando de salvar a quien no quiere ser salvado. Ya no invierte tiempo en personas que no valoran su presencia. Ya no gasta energía emocional en relaciones que no nutren su alma. Ha desarrollado algo que el mundo moderno perdió: discriminación consciente. Pero en una sociedad que predica que todos merecen una oportunidad, en una cultura que enseña que hay que aceptar a la gente como es, en un mundo que confunde la tolerancia con la sabiduría, su selectividad es vista como falta de corazón. No es arrogante, tiene dignidad.
Camina erguido porque ha aprendido a respetarse a sí mismo. Habla con certeza porque ha desarrollado criterio propio. Actúa sin pedir perdón porque sabe que sus decisiones son correctas. No busca sentirse superior a otros, simplemente se niega a sentirse inferior. No trata de humillar a nadie, simplemente no humilla a sí mismo. No busca estar por encima de todos, simplemente se niega a estar por debajo de su propio valor. Pero en un mundo lleno de hombres que caminan con la cabeza agachada, en una sociedad de hombres que piden perdón por existir, en una cultura de hombres que se sienten culpables por tener fuerza, su dignidad natural es interpretada como arrogancia. No es antisocial, es auténtico. Ya no actúa personajes que no le pertenecen, ya no finge interés por cosas que lo aburren, ya no sonríe automáticamente para agradar a extraños. Cuando está genuinamente contento, sonríe. Cuando está genuinamente interesado, participa. Cuando genuinamente disfruta la compañía, se queda. Cuando no, no. Su rostro refleja su estado interior real, no el estado que otros esperan ver. Pero en un mundo acostumbrado a máscaras constantes, en una sociedad que espera actuaciones perpetuas, en una cultura que confunde la falsedad con la amabilidad, su autenticidad es vista como antisocial. El veredicto del sistema es claro. Él es peligroso. No porque lastime a otros, sino porque su ejemplo daña la estructura de control emocional sobre la que está construida toda la sociedad moderna. Su independencia emocional amenaza una economía basada en la dependencia masculina. Su autosuficiencia psicológica destruye un mercado construido sobre la inseguridad masculina. Su honor personal expone un sistema diseñado para mantener a los hombres sin principios. Su tranquila certeza revela una cultura creada para mantener a los hombres en constante duda sobre sí mismos. Por eso, el sistema lo ataca con todas las armas que tiene. Lo llaman tóxico cuando simplemente es fuerte. Lo llaman machista cuando simplemente es masculino. Lo llaman insensible cuando simplemente tiene límites. Lo llaman problemático cuando simplemente tiene principios. Pero él conoce la verdad que el sistema no puede aceptar. No hay nada malo con un hombre que tiene honor. No hay nada tóxico en un hombre que se respeta a sí mismo. No hay nada problemático en un hombre que vive según sus principios. No hay nada peligroso en un hombre que no necesita permiso para existir. El problema no está en él. El problema está en un mundo que se ha vuelto tan falso que la autenticidad parece una anomalía, tan débil que la fuerza parece agresión, tan dependiente que la independencia parece egoísmo, tan deshonoroso que el honor parece arrogancia. Los vikingos tenían una profecía sobre estos tiempos, Ragnarok, el fin del mundo conocido, no por fuego o hielo, sino por la inversión total de todos los valores. Un tiempo en que el honor sería visto como crimen. Un tiempo en que la fuerza sería vista como toxicidad. Un tiempo en que la verdad sería vista como violencia. Un tiempo en que los guerreros serían vistos como enemigos. Ese tiempo es ahora. Y él
Él es uno de los pocos que se niega a participar en esa inversión moral. Por eso lo atacan, por eso lo marginan, por eso lo odian. No porque sea malo, sino porque en un mundo invertido, ser bueno de la manera correcta es visto como ser malo. Por eso él sonríe en silencio, porque sabe algo que sus atacantes no saben. El mundo invertido no puede durar para siempre. Los valores falsos eventualmente colapsan por su propio peso. Las mentiras sostenidas artificialmente eventualmente se desmoronan. Los sistemas construidos sobre la falsedad eventualmente se autodestruyen. Y cuando eso pase, cuando la farsa colectiva se desplome, cuando la actuación masiva termine, los hombres con honor real serán los únicos en pie. Él camina hacia el horizonte final con la tranquila certeza de quien ha elegido el lado correcto de la historia. Sus pasos resuenan como tambores de guerra en el silencio de la madrugada. No lleva banderas, no grita consignas, no busca seguidores. Simplemente vive con honor. Y en un mundo deshonroso, eso es la rebelión más radical que existe. Los cuervos vuelan en formación perfecta sobre su cabeza. Odín observa desde el Valhalla eterno. Los ancestros vikingos levantan sus copas de hidromiel, celebrando a un guerrero que mantuvo el honor cuando todo el mundo lo había perdido. Él es el veredicto silencioso del sistema, la prueba viviente de que otro camino es posible, la demostración práctica de que el honor no está muerto, solo está esperando que más hombres tengan el coraje de desenterrarlo. Y mientras tanto, él sigue caminando, en silencio, con honor, sin pedir perdón por existir de la manera correcta en un mundo que insiste en existir de la manera incorrecta. Su sonrisa es la sonrisa de quien sabe que tiene razón y que el tiempo siempre termina dándole la razón a quien la tiene. ¿Vas a seguir pidiendo perdón por tener honor en un mundo deshonroso?